Nacional de Villa María. Buenos días, Luis. Hola, un gusto estar con ustedes. Buen día, Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Cómo te trata este día? Bueno, refrescó comparado con ayer. Hoy está agradable, así que sí. Desde lo climático, bien. Sí. Estamos transcurriendo la segunda jornada del paro en las universidades. Sí, la verdad que este ha sido un año bien movido, ¿no? Desde el punto de vista de los reclamos de los distintos sectores universitarios, por un lado los trabajadores, docentes y no docentes, y también de los estudiantes agrupados desde la FUA al resto de las organizaciones, los rectores, que estamos nucleados en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, y por suerte no es algo desorganizado, sino que mayormente la mayoría de las acciones se toman de manera articulada, consensuada, en el marco de lo que es la intersindical en Buenos Aires, donde por primera vez que yo recuerde, todos los gremios docentes, que son 3, más el gremio no docente, que son CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y FATUN, más el CIN, más la FUA, tenemos una mesa de diálogo y consenso permanente que ha permitido, por ejemplo, esas 2 grandes marchas de abril y octubre que le dieron visibilidad a la situación del sistema de educación superior público. ¿Cuál es la situación, o el análisis, mejor dicho, que haces de la situación de la educación después del veto al financiamiento universitario? En lo que refiere a las universidades, la verdad que nosotros teníamos mucha expectativa en la aprobación de esa ley, una ley que fue redactada y luego impulsada con algunas modificaciones por la diputada Daña Tabela, una diputada del radicalismo, que fue vicerrectora del UNNOVA y también secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Macri. Era una ley bastante prudente en términos del esfuerzo presupuestario, del esfuerzo fiscal, pero que le daba a las universidades una previsibilidad, que es lo que hoy no tenemos. Hoy lo que reina es la incertidumbre de no saber qué va a pasar el mes que viene, el otro y mucho menos el 2025, porque al no haber un presupuesto dependemos de las acciones o de las iniciativas unilaterales del gobierno nacional, de cuánto dinero, cuántos recursos va a asignar a las universidades, y en ese sentido, con el antecedente de lo que viene pasando este año, donde ha habido un retraso pero muy significativo en los salarios de los trabajadores de las universidades, estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de holgadamente más del 40%, y también el retraso de fondo para el funcionamiento de las universidades, que hace que de a poco se vaya deteriorando la calidad de la docencia, de la investigación y de la extensión. Por lo tanto, el veto generó un daño importante en las expectativas que teníamos. Ahora seguimos como veníamos antes y tenemos la expectativa puesta en lo que pueda pasar en el Congreso de la Nación en el marco de la discusión del presupuesto 2025, que es lo que está aconteciendo o va a empezar a acontecer ahora. Si nos tuvieras que contar, Luis, los hechos que reflejan esta... Bueno, estamos el 22 de octubre. ¿Cómo han transcurrido todos estos meses en la universidad, más allá del bolsillo de los trabajadores, de los docentes, de los no docentes? ¿Qué medidas tuvieron que implementar en la universidad? Bueno, muchas dificultades. Hoy, si un equipo se rompe, no se puede reparar. Ni hablar de la adquisición de equipos nuevos, necesarios. Había procesos que quedaron truncos, procesos que eran muy importantes para la universidad y para la región, como por ejemplo un edificio para la investigación de 2.500 metros cuadrados, con un costo de aproximadamente $5 millones, con un crédito internacional que se asignaba en el marco del programa Construir Ciencia. Para todas las universidades argentinas había un edificio de distinta naturaleza. Nosotros habíamos calificado para el de mayor relevancia, que era hasta $5 millones. Inclusive recibimos una parte del dinero para poder licitar en agosto, septiembre del año pasado, y eso quedó paralizado. El programa Equipar Ciencia, que posibilitaba la incorporación de equipos muy importantes, bueno, todo eso quedó paralizado. Las obras que estaban en marcha y que estábamos en un porcentaje muy importante de avance, estamos hablando del 92, 93%, también quedaron paralizadas. Ahora estamos trabajando para ver si se pueden reactivar. Y luego en el funcionamiento diario, ¿no? Áreas que tenían un funcionamiento adecuado, si se quiere, en términos de infraestructura, y que funcionaban en espacios alquilados, tuvimos que desalquilarlos y llevar a los trabajadores a lugares que no son de lo más adecuado. Bueno, lo que sucedió con la Orquesta Sinfónica, que más allá
de que veníamos arrastrando algunas problemáticas particulares, pero el golpe de gracia lo dio la ausencia de presupuesto para poder sostener las becas de los músicos, que cobraban una beca que era casi simbólica, ¿no? 30.000 pesos por mes para tocar y para ensayar 2-3 veces por semana. Pero para ello era importante, y este año lo lógico era poder actualizarlo. Lejos de poder actualizarlo, ni siquiera lo pudimos continuar. La universidad tenía una política vinculada al deporte, tanto para sus estudiantes como de cara a la comunidad, que quedó prácticamente desarticulada. Teníamos un club que está vinculado a la universidad y que, bueno, la universidad ya no puede hacer absolutamente ningún aporte. Por suerte, bueno, fundamentalmente los dirigentes del club y los papás de los chicos y chicas y los propios deportistas, todos los deportistas trabajan todos los días para sostener ese club que cumple una función social muy, pero muy importante. El uso de servicios, los espacios verdes, la limpieza, todo ha sido disminuido al 30-40%. Uno cuando va a la universidad y tiene un ojo crítico y la conoce, se da cuenta de que hay un nivel de deterioro. Tal vez la universidad siempre impactada por lo linda, por lo prolija, por lo limpia, comparada con otras universidades públicas, y tal vez alguien que no la conozca no lo advierta, pero los que la conocemos hace mucho tiempo nos damos cuenta que hay cierto nivel de deterioro. Pero lo que más me preocupa, porque ha habido universidades que funcionaron sin edificios, las universidades nacieron en el medioevo y no funcionaban en iglesias, en espacios públicos, en la calle. Lo que más me preocupa es el deterioro de lo académico, porque hoy la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, fundamentalmente docentes, pero también los no docentes, pero los docentes, hace que muchos renuncien. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, es un ejemplo, pero cabe para las otras carreras, armamos la carrera de medicina con lo mejor que teníamos a mano de la Católica de Córdoba, de la Nacional de Córdoba, tentamos a esos docentes para que pudieran venir a Villa María, y hoy, con el deterioro de los salarios, no les conviene subirse a colectivo, mucho menos agarrar el auto y viajar hasta Villa María 4 veces al mes, para venir una vez por semana al menos. Entonces eso genera que esa gente renuncie. Por supuesto que en estos 10 años hemos ido preparando otros profesionales, pero esa jerarquía, ese prestigio que habíamos ganado, de a poquito lo vamos perdiendo, y eso es lo que más duele, porque no queremos que se genere un doble estándar entre aquellos que tienen para pagar una universidad privada y los que pueden caer en la universidad pública, porque hasta hace nada de tiempo no era así. O sea, cuando uno elegía entre una privada y una pública, lo hacía por criterios que eran distintos a la calidad. Uno podía ir a la privada porque tal vez le convenían los horarios, era más ordenado el funcionamiento, si se quiere. Hay veces que no, ni siquiera eso. Y hoy, si continuamos este proceso, probablemente quienes tengan dinero puedan elegir la calidad de la privada, y quienes no tengan, no les queda otra alternativa que la ausencia de calidad de la pública, si es que se profundiza esta línea. Luis, hay una discusión o un debate que se intenta imponer por parte del gobierno nacional, el presidente Javier Milei, que tiene que ver con las auditorías, que según lo que él expresa, las universidades no quieren ser auditadas. ¿Qué opinas? Bueno, mi leve sonrisa tiene que ver con cierto nivel, si se quiere, de hartazgo sobre esta pregunta, pero la entiendo y yo agradezco que me la hagan, porque me permite, frente a todos los micrófonos de nivel provincial y fundamentalmente local, porque uno rinde cuentas a la gente de Villa María y de la región, uno ha contestado una y otra vez la misma pregunta. Las universidades históricamente tienen dispositivos, cuando hablamos de auditoría hablamos de controles sobre el gasto y el funcionamiento, pero dispositivos de distinta índole. Yo voy a tratar de enumerarlo de manera sintética. Hay un control institucional, porque la institución es autónoma, la universidad es autónoma por decisión de la propia Constitución Nacional, y ese rasgo de autonomía lo tienen muy pocas instituciones. Por ejemplo, los municipios o las provincias. Las universidades son autónomas y nadie se pregunta quién audita, por qué no se audita el municipio. Y nadie se lo pregunta porque tiene su propio sistema de auditoría, tiene su tribunal de cuentas y tiene su consejo deliberante que ejerce una auditoría política. Nosotros tenemos nuestra unidad de auditoría interna y tenemos nuestros consejos, que son órganos democráticos donde están representados todos los claustros y que controlan permanentemente. Otro nivel de auditoría está en el personal no docente estable, que estaban cuando yo llegué y van a estar cuando yo me vaya, y que se dedican a custodiar cada erogación, cada proceso, cada compra, cada contratación. Hay directores de compras, directora de contabilidad, director de asuntos jurídicos, director de recursos humanos. O sea, son los que se encargan de velar por la transparencia de todos los procesos administrativos, de carácter económico o de carácter no económico. Y lo que mencionaba de la unidad de auditoría interna, que está a cargo de un funcionario
que tiene jerarquía de secretario de rectorado y que tiene permanencia. El resto de los secretarios de rectorado van cambiando porque son secretarios políticos, como un secretario de un municipio. En cambio, el auditor o la auditora no, el auditor tiene estabilidad. Y en ese sentido tiene un equipo con un auditor contable, un auditor operativo, un auditor legal, que hacen controles permanentes. Tiene un plan anual y hacen controles permanentes y también hacen auditorías específicas. Y pueden hacer auditorías de cuestiones que no son de la expertise del equipo, por ejemplo, una auditoría de seguridad o una auditoría ambiental, y para ello pueden contratar un externo para que haga esa auditoría. Los resultados de esa auditoría se comunican a la autoridad de la universidad, al rectorado, y se comunican a la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación. Y luego se hacen recomendaciones con esas conclusiones y uno en una próxima auditoría tiene que demostrar que ha generado acciones para superar esos hallazgos o esas dificultades. En el 2022, un dictamen de la Procuración del Tesoro determinó, creo que de manera correcta desde el punto de vista del análisis legal, que esas auditorías correspondían a la AGN y no a la Sindicatura General de la Nación. Y nosotros, algunas universidades, 26 universidades, decidimos voluntariamente, además de los controles de la AGN que nunca se pusieron en marcha, seguir sujetos a las auditorías de la SIGEN. Entonces, en diciembre del año pasado firmamos un convenio, antes de que nadie hablara de este tema de las auditorías, para que la SIGEN siguiera controlando a nuestras universidades, particularmente la nuestra. De Córdoba, la única que firmó ese convenio es la de Villa María, pero estoy seguro que la Nacional de Córdoba y de Río Cuarto van a firmar próximamente. Y seguimos siendo auditados por la SIGEN. Es por eso que cuando el gobierno decide que nuevamente se va a realizar por parte de la SIGEN, aparece en esta lista de 26 universidades la Universidad Nacional de Villa María. Así es, no es una decisión arbitraria ni tendenciosa, no es universidades sospechadas, porque si uno va a las locuciones del presidente, mayormente la disputa es con la universidad más grande, la que tiene ahí en la puerta de la Casa Rosada, que es la UBA, y no van a auditar la UBA, porque la UBA tiene una concepción de autonomía, así como muchas otras universidades, que es distinta a la del grupo que nosotros pertenecemos, que son estas 26 más otras. Nosotros creemos en la autonomía y la defendemos, pero siempre le agregamos un adjetivo calificativo a ese rol o a ese atributo autonómico, que es el de la responsabilidad. Nosotros creemos en la autonomía responsable. Y por eso, como somos instituciones públicas que manejamos dineros públicos, entendemos que tenemos que rendir cuentas permanentemente. No nos vamos a escudar en el principio de la autonomía, aunque podríamos hacerlo hasta judicialmente, ¿no? Al estar consagrado constitucionalmente podríamos ir a la justicia, y la justicia en incontables oportunidades le ha dado la razón a las universidades, que ese rol autonómico, ese atributo autonómico, hace como una especie de escudo frente a las inmiscusiones del resto de los poderes, fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Pero no nos vamos a escudar en eso. Hoy, obviamente, no nos conviene escudarnos en eso porque entendemos, no tenemos nada para ocultar, y si quieren controlar, quieren auditar, está a disposición, pero no para los organismos públicos únicamente, para una asociación de consumidores, para ciudadanos en particular, que agrupados o individuales quieran saber cómo es que se limpia la universidad, cómo es que se cuidan los espacios verdes, cómo es el proceso de concesión, cuánto se paga, qué cosas se compra en la universidad, cómo se compran, las facturas que lo demuestran. Todo está a disposición porque manejamos dineros públicos fundamentalmente. Por este programa han pasado muchos chicos y muchas chicas que se conocieron en la Universidad Nacional, sobre todo músicos, y que muchos han venido de otras provincias, se hicieron amigos acá y hoy tienen bandas con gente que hasta hace 2 o 3 años no se conocían. ¿Tenés datos, Luis, sobre esta grave crisis socioeconómica que vivimos? ¿Cómo impactó en la llegada de jóvenes a la universidad este año? Mira, no lo tenemos medido, es una cuenta pendiente que tenemos, porque son datos de carácter más que nada cualitativos, ¿no? O sea, nosotros podremos determinar cuántos estudiantes vinieron, tal vez cuántos se quedaron en Villa María, distribuirlos por distintas ramas del conocimiento, digamos, las artes, las humanidades, las sociales, o las ciencias básicas, las ciencias más duras. No lo tenemos relevado, pero sí, obviamente que es evidente el impacto, es más que evidente. Hoy la ciudad no es la misma que hace 20, 25, 30 años en términos de heterogeneidad, de orígenes, de heterogeneidad cultural. Inclusive ahora ha mermado bastante, pero en un momento era muy común. Bueno, el operador, que es ex estudiante de nuestra universidad, lo ha vivido, ¿no? Estudiantes del exterior, digo, ecuatorianos, peruanos, brasileros. Hoy ha mermado.
Y a veces se pone énfasis en ese punto, ¿no? Que son los estudiantes extranjeros como algo negativo para la Universidad Argentina, porque supuestamente vienen a hacer uso de derechos que son para los argentinos, en menoscabo del resto de los argentinos y sin pagar nada. Y la verdad que ojalá tuviésemos en Villa María una afluencia de 200, 300 extranjeros o más por año que vinieran a alquilar en Villa María, se recrearan en Villa María, compraran en Villa María, y en lugar de tener cursos de 40, 50 estudiantes, tuviésemos cursos de 45, 55, 60 estudiantes complementados con los extranjeros. No es ningún gasto más, porque quien da clase para 50 puede dar clase para 60, y sí sería un movimiento económico y cultural muy importante para la ciudad. Entiendo que en algunos lugares hay ciertos excesos, lo charlaba con el rector de la Universidad de Rosario. En Rosario, en medicina ingresan, es una locura, ¿no? Pero 4.000 estudiantes por año, de los cuales 800, 900 son brasileros, porque es ingreso irrestricto y porque no se paga nada. Pero bueno, también me contaba que en la ciudad hay todo un circuito gastronómico, cultural, de diversión, que está destinado a esos estudiantes que se quedan 6, 7 años en Rosario y que, bueno, después vuelven a su país, por supuesto. Es un tema opinable, Cuando no se va de las manos en términos de número, creo que es algo positivo para lo cultural y hasta para lo económico. Bueno, cuando el número se descontrola, ahí podemos tener algún tipo de problema, pero estamos hablando de no más del 2-3% de los estudiantes de todo el país, y en el caso de Villa María es menos, porque somos una provincia mediterránea y porque los estudiantes extranjeros de países limítrofes eligen las universidades masivas y tal vez las que están tal vez un poco más cerca del lugar donde viven ellos. Hay mucha llegada de chicos de las escuelas públicas, escuelas secundarias públicas de la ciudad a la universidad. Sí, muchísimos. Igualmente, yo hago un relevamiento todos los años, sí, que es un relevamiento doloroso porque a veces pareciera que en lo que nosotros expresamos como defensa del sistema, somos muy enfáticos en esa defensa y omitimos elementos que son a corregir. Ahí lo que vos me preguntás me lleva a describir un proceso que a mí en lo personal me gustaría mucho revertir. Hay muchos estudiantes egresados de la Universidad de Gestión Pública, pero está medido y comprobado con datos concretos que los estudiantes que provienen de las universidades públicas, de las escuelas públicas de gestión privada, tienen más chance de ingresar a las carreras donde hay algún tipo de dificultad en el ingreso como medicina. Yo me dedico porque soy docente en el ingreso de medicina y siempre recibo los últimos 100, después terminan quedando 60, y es difícil encontrar un pibe o una piba que provenga de las escuelas públicas de gestión pública. La mayoría son del Trinitario, del Rivadavia, del Belgrano, del San Antonio, y es difícil encontrar un chico del Vera, de la Escuela del Trabajo. A veces hasta ni siquiera se animan, ¿eh? Sí. Entonces allí tenemos una dificultad. No llega, obviamente, el exceso de lo que dijo el presidente el otro día, de que la universidad es un espacio para gente rica o para gente de clase alta. Casi el 100% de los estudiantes de la universidad son hijos de trabajadores, ¿no? Sí. Puede haber el hijo de un hacendado, de alguien que tenga muchas hectáreas de campos, y bienvenido sea, porque obviamente que esa persona también con sus impuestos y más que nadie sostiene la universidad pública, pero a la universidad van los hijos de los trabajadores. No, además hacen hincapié en eso y cuestionan eso, pero llevan adelante políticas que van a alejar más todavía la posibilidad de que las personas que menos tienen puedan llegar a la universidad. Eso es lo paradójico, porque cuestionan algo, pero lo que llevan adelante aleja más a muchos jóvenes de poder llegar a la universidad. ¿Sigue siendo contador una de las carreras más elegidas? Sí, históricamente sí, así lo ha sido. Viene creciendo muchísimo la carrera de agronomía, porque es una carrera que no establece un cupo de ingreso como medicina, sino seguramente sería medicina la carrera más poblada, porque tenemos 450, 500, tenido pico de 600 inscriptos, pero por distintas razones que están justificadas desde lo académico, que a veces duelen, porque quedan en el camino un montón de pibes y pibas que tienen la vocación, pero no logran ingresar. Pero en el resto de las carreras que no hay un cupo preestablecido, es contador público, agronomía y veterinaria está ahí en los números. Son las carreras más demandadas. Después tenemos carreras de distancia que la verdad que tienen números increíbles. Nadie podría imaginar que la licenciatura en óptica oftálmica es una carrera de las más pobladas de la universidad y está en un lugar donde nadie la ve, que es la virtualidad, y los encuentros presenciales y los exámenes son en la ciudad de Córdoba, nuestra sede de Córdoba,
Y tenemos de Misiones, de Jujuy, de Ushuaia, ¿por qué? Porque hay muchas instituciones de nivel superior no universitario que forman técnicos ópticos, pero no hay universidades que reciban esos técnicos ópticos y les den el plus para convertirse en licenciados. Nosotros en su momento lo teníamos articulado con el Rivadavia, y como el Rivadavia, el perfil del estudiante era estudiante de la región y de otras provincias, y con el título de técnico óptico ya esa persona puede abrir su óptica, puede trabajar, la mayoría no optaba por la licenciatura, se volvía a su pueblo, a su provincia, y no hacía la licenciatura. Entonces cerramos esa modalidad y abrimos a distancia, y hoy tenemos 250, 300 estudiantes por año. O en gestión educativa, que es para los docentes que están en el sistema, sí, y que tienen un perfil para el ámbito de la dirección de escuelas, secretarios y demás, son carreras que explotan cada vez que abrimos 200, 300, y cuando hablamos ciencias de la educación a distancia, bueno, siempre vamos a tener que poner un límite, vamos a tener que poner un cupo, porque son... Y eso es una forma también de llegar con la universidad a personas que estaban excluidas, porque aquel que trabaja en Huinca, Renancó o en Sal si puedes, en una escuela, y que quiere ir a la universidad, si vos no le llevas a la universidad a la casa a través de la virtualidad, le es imposible. No se puede trasladar por razones económicas, culturales, fundamentalmente de trabajo, familiares. Entonces ahí la virtualidad es una herramienta de inclusión fundamental. Luis, ¿por qué crees que se ataca a la universidad pública, a la educación pública en general, cuando quizás ya era algo que se creía que no se cuestionaba? Y creo que tenemos un gobierno que tiene un principio casi transformado en dogma, que es atacar todo lo que sea público. De hecho, el presidente lo menciona una y otra vez en distintas entrevistas, que su función es aniquilar lo público y reducirlo. Ni siquiera lo dice de esa forma, porque una perspectiva o una tesitura liberal te diría que hay que reducir lo público a una expresión lo más mínima posible, pero hasta los clásicos del liberalismo, digo, Adam Smith, John Stuart Mill, hablaban de ciertas funciones que correspondían al Estado y que el sector privado ni el mercado nunca iban a poder resolver. Por ejemplo, la justicia, la seguridad, la educación, la salud. Hay sectores de la salud que tienen que quedar siempre en manos del Estado. Ciertas obras públicas, hay obras públicas que al sector privado nunca le van a convenir, nunca van a ser un negocio. Y bueno, la concepción del presidente va más allá del liberalismo inclusive, y él desde dentro del propio Estado se plantea como función destruir todo lo que sea público. Por suerte hay consensos que no son solo sociales, sino que son jurídicos. Después del consenso social se trasladaron a lo jurídico y se traducen en leyes y fundamentalmente en nuestra Constitución. A mí lo que opina el presidente de la justicia social me preocupa en términos de que es el presidente de todos los argentinos, pero también está resguardada la justicia social en la propia Constitución Nacional. O sea, él puede estar en contra de la autonomía universitaria, de la gratuidad, pero está consagrada la Constitución Nacional. Si él lo quiere cambiar, tendrá que impulsar una reforma constitucional y también luego en el Congreso de la Nación también reformar la Ley de Educación Superior. Yo creo que el ataque a la educación pública no es, o puede ser puntual en algún sentido, porque ni siquiera como en otros tiempos, gobiernos peronistas, de Perón, de Juan Domingo Perón, entre el 46 y el 55, fueron, por un lado, favorecedores con políticas universitarias que pregonaban la construcción de infraestructura, equipamiento, creación de nuevas universidades como la Universidad Obrera, hoy Tecnológica Nacional, pero los universitarios eran muy reaccionarios a Juan Domingo Perón y su gobierno, entonces había ataques a la autonomía, había inmiscusiones indebidas dentro del ámbito de las universidades, expulsiones, despidos. Hoy ni siquiera tenemos esa circunstancia de que las universidades sean un espacio reaccionario al gobierno. De hecho, están alojados en las universidades un núcleo de apoyo a Javier Milei, que son los estudiantes y que lo siguen apoyando. Y de los profesores y de los trabajadores no docentes, seguramente hay muchos que lo votaron y otros muchos tantos que siguen apoyando. Entonces no se comprende que haya un objetivo de atacar, de destruir, de horadar el buen nombre, el prestigio que tradicionalmente tienen las universidades públicas en nuestro país, y que creo que obviamente aún con los golpes que se está recibiendo y que seguramente ha disminuido, sigue manteniendo. Esta tarde está Surban Córdoba, digamos, los titulares de Surban Córdoba, vamos a lanzar un observatorio en conjunto con la consultora
y la Universidad de Villa María, y hace muy poquitos días dio a conocer una encuesta, un sondeo sobre la imagen de la universidad pública en la Argentina, y los números sorprenden a cualquiera, porque aún entre los votantes de Milei no coinciden para nada con las afirmaciones de que la universidad es un espacio para ricos, de que la universidad no es un motor de movilidad social entre la población. O sea, hay una digresión entre votantes de Massa y votantes de Milei, y los números de los votantes de Milei son muy buenos para las universidades, ni hablar obviamente de los votantes de Massa. Pero la verdad que no sé cuál es la razón, pero supongo que tiene que ver con que hay que atacar todo lo público. Para cerrar, Luis, recordamos la actividad que va a ser esta tarde, la Marcha de los Paraguas. Sí, mira, no tengo mucha información, porque la Marcha de los Paraguas es una actividad que me enteré ayer por las redes y que llevan adelante, no sé cuál es el grupo de estudiantes que la lleva adelante. En esto tengo que ser honesto, 100%, yo creo que el plan de acción de las universidades argentinas tiene que ser un plan inteligente, un plan articulado, y un plan que vaya de la mano de lo que la comunidad espera de las universidades. Y la comunidad no espera de las universidades que salgamos a cortar una ruta, la comunidad no espera de las universidades que los edificios estén tomados, aun cuando las tomas recientes fueron tomas con la posibilidad de seguir funcionando. De hecho, la única toma que hubo en Villa María fue en el rectorado, un día de paro que al otro día de feriado. Los chicos la verdad que estuvieron fantásticos en sus acciones. Pero cuando salen a cortar una calle, o cuando proponen cortar una ruta, o cuando también se organizan actividades que no están articuladas con los gremios, que son los representantes naturales, con las autoridades que a veces tenemos otro poder de convocatoria, como fue en las marchas, cuando nosotros nos ponemos al hombro las distintas actividades, tienen otro resultado. Cuando son organizadas a nivel nacional y bajan federalmente, bajan entre comillas, ¿no? Son compartidas federalmente en cada uno de los lugares, tienen otra visibilidad. Y cuando un claustro o un sector, ni siquiera un claustro, sino un sector de algún claustro, se propone actividades aisladas, la verdad que seguramente no tienen el mismo impacto, la misma repercusión que la que sí son organizadas de manera articulada e institucional, a través de los canales de representación que corresponden. Así que no tengo información, tengo entendido que a las 18 horas nosotros ya teníamos organizado la avenida no me acuerdo los nombres, Urbán Córdoba, pues son dos apellidos, y es el nombre también de la consultora. Tenemos un acto en la Medioteca, yo voy a estar ahí porque ya lo habíamos organizado con anterioridad. Pero bueno, ojalá que haya mucha gente, creo que está previsto lluvia, así que bueno, justamente van a llevar los paraguas, así que si termina rápido lo de la actividad formal institucional que tenemos, seguramente vamos a ir a acompañar. Bien, gracias Luis por llegarte hasta el estudio y por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias Luis. Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María, entonces pasaba por el estudio de Mejor que Ayer.